Hola, sí, bueno. Continuamos y nuestra mesa es sobre inteligencia artificial y qué mejor manera de empezar que con el paso que nos ha dado Carlos y su avatar. Y una muestra clara de que la inteligencia artificial está aquí y está al alcance de cualquiera. Eso lo hemos hecho, bueno, salvo con la voz que hemos hecho una pequeña trampa que ya contaremos, es una tecnología que está al alcance de cualquiera. O sea, es el tan temido como lleno de posibilidades ChatGPT que está revolucionando y revolucionará y ya veremos las consecuencias que puede llegar a tener. Entonces, antes de presentar uno de los proyectos de televisión española de inteligencia artificial en el que llevamos trabajando casi 2 años, voy a presentar a los ponentes porque nosotros somos afortunados en esta mesa porque todos ellos, de una manera u otra, están implicados en este proyecto. Voy a presentar en el orden en el que están sentados. Tenemos a David Llorente, CEO de Narrativa, que es una de las empresas pioneras en creación de lenguaje natural. Ismael García Barea, vicerrector de Transformación y Estrategia Digital, y que ya en su tiempo, antes de ayer, hizo una tesis también sobre lenguaje natural. Sí. David Corral, responsable de innovación de RTV. Y Carlos Muñoz Romero, que es cofundador y CEO de Monoceros Labs, que es un estudio de innovación especializado en tecnologías del habla y creación de voces sintéticas. Y es quien está detrás del avatar de Carlos, ¿vale? De la voz. ¿Carlos? Bueno, lo primero, gracias a todos. La verdad es que es un placer también estar aquí con vosotros. Lo primero que quería hacer era aclarar lo del avatar por nuestra parte, por no llevarnos todo el mérito del avatar. Nosotros hacemos voces sintéticas, recibimos texto y lo convertimos en audio. Hace casi 2 años ya, Carlos colaboró con nosotros a la hora de crear esa voz sintética y de ese piloto, a través de un texto, nosotros simplemente lo convertimos en audio. Pero detrás del equipo de Radio Televisión Española ha creado ese avatar. Y los textos, en realidad, los ha generado, por lo que yo sé, una ChatGPT, ¿no? A partir de unas preguntas. Claro, el resultado es sorprendente. Es natural en texto, en redacción, y luego cuando lo transmites con esa personalidad de Carlos, pues prácticamente indistinguible en ciertos canales, excepto que no respira, como decía él, en el audio, ¿no? Nosotros también, vemos... Un momento, sí. Tengo que decir que intentamos que contase un chiste y no lo entendía ni la gente de Toledo. O sea, ahí no. ChatGPT, mal. Sí, por redundar en temas que ya han salido en la mesa, la importancia de los datos es fundamental. De hecho, para una voz, la voz de Carlos ha aprendido de su estilo narrando noticias, no en otros contextos. Entonces, cuando le pasas un texto de un chiste, pues probablemente no lo cuente igual que Carlos porque no ha aprendido de ese audio, ¿no? Esa es la realidad. Nosotros vemos esta tecnología como una herramienta que amplía el potencial creativo de las personas y las empresas. Nosotros empezamos con voces sintéticas porque llevamos un recorrido con asistentes virtuales como Alexa, donde veíamos que las voces sintéticas comerciales que estamos acostumbrados a escuchar tienen un problema, que es que la audiencia, cuando escucha un contenido de esas voces sintéticas, no termina de enganchar. Son demasiado monótonas, no son expresivas, ¿no? Entonces empezamos un proyecto de investigación para aportar esa humanidad y esa expresividad a las voces sintéticas, ¿no? Eso es lo que nos ha llevado a colaborar con vosotros y me gusta sobre todo lo que ha comentado David Llorente de la misión de ser capaces de llegar donde las personas no llegamos con este tipo de tecnología. O sea, crear ese long tail de contenido donde no tenemos recursos humanos para poder crear contenido de valor para minorías, pero que en el volumen tiene mucho más impacto de lo que parece, ¿no? Y eso es lo que la inteligencia artificial a día de hoy sí que nos permite. Una voz sintética, lo que tú quieres es que se parezca lo más posible a una voz natural, ¿no? Sí, bueno, por afinar ahí, claro, vuelvo a lo que he comentado antes. ¿Por qué queremos que sea lo más parecido a una voz natural? Por esa brecha que hay entre o conseguir que la audiencia reciba el mensaje de mejor manera. Ese es el objetivo. Hacer el contenido más accesible, más comprensible, ¿no? Buscar que se parezca lo máximo tiene que ver con la identidad. En el caso de Carlos, si Carlos quiere utilizar esa voz suya para su contenido, bajo su responsabilidad, quiere que tenga su identidad, ¿no? Pero lo puedes ver desde el otro punto de vista, que es falsear la identidad, los deepfakes, por ejemplo, ¿no? Entonces están las dos caras de la moneda. Estoy hablando desde la voz siempre, ¿vale? Tenemos esas dos partes. Nosotros
no hemos lanzado producto público, digamos, para crear esas voces o esos clones de voz, porque tenemos unos principios de IA responsable, ¿vale? Y si no ponemos ciertos controles, pues cualquiera podría llegar a tener la capacidad de clonar una voz y usarlo con un objetivo negativo, ¿no? Creo que todos tenemos que ser conscientes de ello, pero es verdad que, por otro lado, también tiene otros posibles usos que son muy positivos. Os pongo un ejemplo. Cuando planteas o pones en la mesa las tecnologías que te permiten clonar una voz con muy pocos... hace poco Microsoft ha anunciado un paper donde con 3 segundos dicen que son capaces de clonar una voz. 3 segundos de voz, ¿vale? El riesgo de eso, según el titular, es muy alto, ¿no? Nosotros hemos estado investigando también cómo ser capaces de clonar una voz con pocos datos, pero no con ese objetivo, sino con el objetivo de crear voces o en el área que nosotros llamamos preservación de voz. Imaginad personas que pierden la voz porque tienen ELA o algún tipo de problema que les resta la capacidad de poder hablar, ¿no? Hemos visto casos de empresas extranjeras que Val Kilmer, un actor, famoso actor de Hollywood, pues perdió la voz por un cáncer y ha habido otra empresa que le clonó su voz y él puede utilizarla en ciertas circunstancias, ¿no? O recordad a Stephen Hawking cuando estaba en la silla de ruedas, utilizaba una voz robótica horrible que al final se convirtió en su identidad prácticamente, ¿no? Porque cuando escuchabas a Stephen Hawking utilizaba esa voz robótica muy poco natural, ¿no? Fijaos los dos puntos de vista, ¿no? Con muy pocos datos conseguir o utilizar esa voz con un fin positivo de identidad para personas que pierden su voz o engañar, suplantar la identidad de alguien y engañar, ¿no? Esos dos espectros, pues nosotros intentamos ir a un punto intermedio donde la identidad ayude al dueño de su voz a controlar y crear contenido. Y también nos ha abierto otra posibilidad que, gracias a explorar con vosotros el tema de las voces sintéticas, fue generar voces que no identifican a nadie. Eso es un uso también de la inteligencia artificial, donde te quitas el problema de la identidad y creas voces que son de marca, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está el límite? Pues realmente nosotros lo vemos como, vuelvo a repetir, como una herramienta. Esas herramientas tienen que tener un control y tener una base, ¿no? Una base que te asegure que ese uso es legítimo y es responsable. Eso es lo que creo que es lo más importante. Y ahora mismo es verdad que estamos en ese tsunami. Ha venido este tsunami de revolución, de saltos cualitativos en la calidad de la inteligencia artificial en el resultado, que quizá está creando cierto hype, cierta ansiedad en nuestra industria. Esa es la realidad. Y realmente se nos puede ir de las manos y nosotros estamos trabajando por introducir ciertas herramientas de control para hacer su uso más ético, ¿verdad? Nosotros en el proyecto de inteligencia artificial, la prueba de conceptos, sí vamos a advertir que están generados con inteligencia artificial, pero en cuanto al periodismo, ¿es lícito hacerlo sin anunciar que eso está generado por una máquina? Pero ahora mismo yo creo que difuso, vamos, sí que... Sí, no, poco más que añadir. La verdad es que desde el aspecto legal siempre van por detrás de lo que va ocurriendo con la inteligencia artificial. Nosotros nos hemos tenido que apoyar a un equipo de legal especial, sobre todo por temas de propiedad intelectual, ¿no? Cuando creas una voz que no existe, ¿de quién es la propiedad de esa voz? Y cómo regulas el uso de esa voz, ¿no? Eso es un detalle propio que estamos viviendo nosotros, ¿no? Pero hay otros muchos a la hora de generar contenido en texto o en otros campos o en imágenes, imaginad, ¿no? Habéis visto todas las inteligencias artificiales que generan imágenes. Es delicado y es verdad que estas tecnologías en el fondo son generativas, no están... Es verdad que hay cierta polémica porque parece como que copian y pegan y tal, pero en realidad incluso esta de la voz es generativa. O sea, no está copiando y pegando audios, por ejemplo, o en imágenes no copia y pega imágenes, sino que es capaz de recrearlo, ¿no? Entonces, esa base, pues desde el punto de vista legal, no está muy regulada, sinceramente. Entonces, es verdad que tener los contratos bien redactados y acordados es fundamental para el tema de la responsabilidad. Pues no sé si hay alguna pregunta. En cualquier caso, muchísimas gracias a los ponentes. A partir de ahora
Como saben, la segunda mesa redonda es sobre inteligencia artificial y hemos preparado una pequeña sorpresa para todos ustedes. Y es que les quiero presentar a mi avatar. Buenos días, ¿cómo estás? Yo también me alegro de verte tan bien acompañado, Carlos, con gente que sabe mucho de 5G y nuevas tecnologías audiovisuales. Cuéntanos, ya que eres una inteligencia artificial, ¿qué es lo que más va a revolucionar los medios de comunicación, el 5G o la inteligencia artificial? El futuro de los medios de comunicación estará influenciado por muchas tecnologías, pero probablemente dos de las más importantes sean el 5G y la inteligencia artificial. El 5G o quinta generación de redes móviles permitirá una mejora significativa en la calidad de los servicios de comunicación móvil y una mayor interconexión de dispositivos. Esto podría transformar la forma en que consumimos y producimos contenido, por ejemplo, permitiendo la transmisión en tiempo real de vídeo en alta definición y la realización de videollamadas sin interrupciones. Por otro lado, la inteligencia artificial está transformando la forma en que producimos y distribuimos noticias y contenido de todo tipo. La IA puede automatizar la producción de contenido a través de la generación de noticias y artículos, así como mejorar la personalización y la recomendación de contenido para los usuarios. Además, la IA también puede ayudarnos a verificar la veracidad de las noticias y a combatir la desinformación en línea. En conclusión, el 5G y la IA son tecnologías clave que están transformando los medios de comunicación y que probablemente tendrán un impacto significativo en cómo producimos, distribuimos y consumimos contenido en el futuro. Muchas gracias, avatar. Bueno, pues ya lo han visto. Lo único que me preocupa es que un día aprenda a respirar y entonces ya será más.